Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana tiene hoy un invitado de excepción. Tenemos aquí, en los estudios de Popular Televisión, a Aurelio Delgado. Aurelio Delgado fue el director de la Secretaría General de Adolfo Suárez y además es cuñado del expresidente del Gobierno, de la persona clave en la transición, en el proceso de transición en España. Muy buenas noches, Aurelio Delgado. Buenas noches, señor Castañeda, querido amigo. Querido amigo también, Aurelio, conocido en aquella época como Lito. Los columnistas de Madrid hablaban constantemente de Lito Delgado como el hombre clave en el gabinete de Suárez, puesto que además acompañó al expresidente pues prácticamente desde los inicios de su carrera profesional y pasó por tanto por diferentes puestos junto a Adolfo Suárez en aquel recorrido de quien fue el artífice de la transición hasta conseguir la democracia en España. Además, Aurelio Delgado protagonizó el pasado lunes una conferencia, concretamente la inaugural, de un ciclo dedicado al expresidente Suárez que se está desarrollando en Torrelavega. Un ciclo al que todavía le restan dos conferencias más, puesto que mañana, día 10, intervendrá Pedro Crespo de Lara y cerrará este grupo de conferencias en torno a Suárez y la transición José Ramón Sáez Fernández, que es además el que ha organizado y coordinado todas las conferencias que se han producido. Pero decíamos que la muerte de Suárez ha evidenciado, sin duda alguna, el cariño y la admiración de los españoles. Un cariño y una admiración que se ha visto reflejada pues, hace unos meses tras el fallecimiento del expresidente. ¿Un reconocimiento justo pero quizás tardío? Bueno, yo creo que el reconocimiento desde la proximidad y el afecto naturalmente que yo he sentido y siento por el expresidente, que a mí sí me ha parecido justo e incluso me ha sorprendido. Siempre comento como anécdota que en esos días que fueron agotadores de su entierro, creo que me cansaron más las emociones que el esfuerzo físico del estar de pie, atender a la gente, que eso siempre cansa, porque realmente fue una explosión de afecto y de admiración. Tardío, creo que Adolfo Suárez, antes de morir, y no voy a repetir la célebre frase que hay que esperar a que se muera, etcétera, etcétera, pero ya antes de su enfermedad empezó a tener un reconocimiento. Creo que ha sido un político que en vida ha sido reconocido, respetado y querido. Ya la muerte ha supuesto, yo diría que una explosión de reconocimiento que a los próximos nos ha emocionado y nos ha sorprendido muy positivamente. Bueno, usted ha vivido la transición en primera línea, codo a codo con Adolfo Suárez, y el expresidente no ha dejado, al menos que se sepa, escritas unas memorias, pero usted tiene en su memoria todo lo que sucedió en aquella época. ¿Piensa usted escribir unas memorias y dejar un testimonio realmente definitivo de todo lo que ocurrió durante la transición? Creo que tiene dos partes la pregunta. Yo creo que Adolfo Suárez, vamos, estoy seguro, no dejó escrita ninguna memoria. Sí hay documentación que creo que estaba un poco dividida entre Eduardo Navarro, que ya murió y que dejó algún legado escrito, y lo que haya dejado de archivos a su hijo. Es verdad que ahí hay un paréntesis en que han desaparecido algunas cosas, porque no hay que olvidar que su despacho de Antonio Mora sufrió un robo. Entre otras cosas, mis agendas desaparecieron, que era un poco mi memoria escrita. No tenían más importancia las agendas, creo yo, que esa referencia de datos concretos que son siempre indiscutibles. Si el día 4 de febrero apareció el señor Castañeda en mi despacho, estaba ya escrito, y eso ya no se discute. Pero, desgraciadamente, de las pocas cosas que desapareció, porque lo que desapareció fue intencionado y seleccionado. Alguien tenía interés. ¿Dónde está?
es un secreto. Creo que no hay ningún secreto de Estado que nadie se haya llevado, pero ha sido una quiebra. Con lo cual, primera pregunta, yo creo que Adolfo Suárez no ha dejado, estoy seguro, y no sé si al final su hijo tendrá material suficiente y decisión para hacerlo. No se lo he preguntado ni tampoco me lo ha contado. En cuanto a mis memorias, y tampoco quisiera parecer un hipócrita, no me considero digno. Es decir, yo tuve el gran privilegio y la suerte de vivir esa etapa, pero creo que no tengo, no digo ni siquiera la categoría profesional, no tuve el suficiente protagonismo como para trasladar esto a un libro que sea serio. Sí, y con esto termino, sí estoy haciendo un esfuerzo, que lo creo y lo hago encantado, de recuperar cosas que son muy importantes y por qué se hizo aquello. Porque, como repito muchas veces, pues claro, la transición tuvo fallos, yo creo que tuvo más aciertos que fallos, está claro, los resultados siempre son, te juzgarán por los hechos y por los resultados, y hay realidad tozuda que no está sometida a discusión, y hay cosas que yo creo que tengo la obligación de dejar en claro, sobre todo aquellas cosas más o menos que se debaten. Y sobre todo, a mí me parece que hay que hacer el esfuerzo de dejar muy claramente expuesto, porque creo que además eso es lo que le gustaría a Adolfo Suárez, lo que supuso la transición, no solo el resultado que está a la vista, sino por qué. Es decir, esos valores que Adolfo Suárez tenía humana, espiritual y moralmente, que lo trasladó a la política y hizo posible esa ejemplar transición en la que colaboraron los españoles naturalmente, pero que también reconocieron y tenían unos valores que ahora por desgracia están desapareciendo. No sé, señor Castañeda, si es... Perfectamente. Me queda claro que no va a escribir unas memorias, pero sí está haciendo unos apuntes, unas fichas, en las que van a quedar claros algunos asuntos. Sí, porque además, si me permite, naturalmente, añado algo. Con unas personas que estuvimos muy próximas a Adolfo Suárez, que éramos muy poquitos, tuvimos la idea, en un momento determinado, en la etapa sobre todo de Zapatero, en que hubo una época que la transición no digo vejaba, pero se la empezaba la santa transición, con ironía. A nosotros nos indignó un poquito eso, porque la transición ni era santa ni profana, era la transición. Entonces había que ponerla en su sitio. Y creamos una asociación de defensa de la transición. Hoy incluso estamos pensando en cambiar el nombre, porque ya no hay que defenderla. A mí me parece que la transición es respetada, con todas las críticas que naturalmente, como Broma Mara, merece. Y entonces estamos haciendo un archivo con la colaboración de todos, que vuelvo a repetir que éramos pocos, los que estaban vivos, el teniente general Casinello, el propio Manuel Ortiz, algún exgobernador, Paco Laina, es decir, dejar un testimonio poniendo de relieve esos valores que hicieron posible que la transición fuera un hecho. Esos valores que yo pienso que se están perdiendo, si es que no están perdiendo, ya perdidos varios. Dice usted que no hay grandes secretos de Estado en las memorias o en las fichas que usted está realizando, pero muchos españoles todavía les queda la duda de por qué dimitió Suárez en aquel momento, una dimisión que dio lugar después a la elección de Calvo Sotelo, en aquella histórica fecha del 23F, etcétera. Pero Suárez, ¿por qué dimitió? ¿Por el acoso de la oposición? ¿Por la traición de sus compañeros? ¿Porque el rey le retiró su apoyo? ¿Qué razones hubo realmente que empujaran a Suárez a tomar una decisión tan drástica como esta de dimitir? Yo creo que es una pregunta y por lo tanto la respuesta compleja, sobre todo porque un hecho tan importante y tan trascendente, no solo desde el punto de vista humano de Adolfo Suárez, sino incluso de la propia política de nuestro país, se debió a varios, pienso yo, a varias razones. Siempre digo un pequeño paréntesis, que a mí personalmente lo que me sorprendía es que no hubiera dimitido antes. Es decir, elecciones del 79, 3 o 4 meses después, ese verano ya empezó a ser muy duro, moción de censura, y claro, fue una cantidad continuada de ataques, no solo políticos, que él estaba perfectamente preparado para recibirlos, sino personales, con traiciones
con abandonos, con desafecciones, con maniobras difícilmente explicables. Y claro, eso afecta desde el punto de vista humano a cualquier persona a pesar de un carácter firme, fuerte y convencido que Adolfo Suárez ha demostrado que lo tenía. Pero eso minó. Hay otra cosa también que yo siempre digo, desde el punto de vista humano, que parece una pequeña, es sencillo, pero que también influye. Yo creo que Adolfo Suárez había hecho una carrera tanto larga como intensa, y siempre, y perdón por esta metáfora, me sonrío de mí mismo, pero claro, me acuerdo aquel Bahamontes que llegaba a la montaña con un esfuerzo brutal, iba el primero, había dejado todo el mundo y se paraba, dicen, que a comer un bocadillo o tomarse un helado, me da igual, pero tenía que descansar. Y yo creo que además en Bahamontes, que yo nunca se lo he preguntado, no tengo el privilegio de conocerle, yo creo que se recreaba un poco en el éxito. Es decir, ¿qué quiero decir? Que creo que sentía que el hombre que era Adolfo Suárez era un hombre como los demás, que bueno, hizo esa carrera intensa, que también fue larga, porque muy intensa pero larga, aquellos meses, 10 o 11 meses, a mí me parece que fueron como 5 años. Y claro, no le dio tiempo ni siquiera a tomarse el helado. Cuando estaba disfrutando un poco legítimamente de aquella obra que se había hecho por los españoles, con el rey, con un equipo de gobierno que fue una maravilla de ministros, como se demostró a pesar de todas las, bueno, de las indiferencias que suscitó al principio, no le dejaron ni siquiera comerse el bocadillo. Aunque se hubiera salido de la norma como Bahamontes, oye usted que usted no tiene que pararse aquí, que tiene que seguir dando pedales. Pero en fin, yo diría que Adolfo Suárez era un poco Bahamontes, era un político, que me perdone el señor Bahamontes, que no, me ha surgido así un poco de improviso. Entonces se encuentra con una nueva situación política en España, la estructura yo diría que el devenir político futuro cambiaba. Se había asentado de una manera, yo diría que sorprendente, la democracia en España. Preparar la Constitución, y ahí yo sigo pensándome que para mí es el único secreto, pero no de Estado, sino porque es difícil entenderlo. Es decir, ¿por qué hubo se concitaron toda esa serie de gente de distintas ideologías, dentro del partido, fuera del partido, que estuvieron de acuerdo en que Adolfo Suárez tenía que acabar? Y yo creo que ese es el secreto, que no es de Estado. Yo diría que aquí lo que nos hace falta es un psicólogo y a lo mejor un sociólogo para que nos explique por qué. Bueno, yo creo que por qué sería largo, pero fundamentalmente porque concurrieron la necesidad política del Partido Socialista de que había que acabar políticamente con Adolfo Suárez si querían llegar al poder. Las reacciones y los defectos humanos de los que le rodeaban, que existe, vanidad, soberbia, ambición, bueno, y hubo traiciones que le querían cambiar. Unos lo decían en voz alta, otros en voz baja, pero todos querían sustituir a Adolfo Suárez porque se consideraban idóneos en esa etapa. Y eso duele mucho, naturalmente. Y 3, porque se crea un clima que yo creo que incluso influye en la monarquía. Y yo creo que el monarca llega un momento en que toda esa opinión llegaron a convencerle de que era necesario cambiar a Adolfo Suárez porque había terminado una etapa y había que empezar otra. Yo creo que no descansó en nada racional, pero en la vida ocurre muchas veces que no siempre lo racional se impone. Usted acaba de hablar del rey. Es evidente que en el inicio y en la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno, el rey le apoya, le impulsa y es su hombre para la transición. Y sin embargo parece que al final le abandona, o al menos no le presta la ayuda suficiente. Realmente Suárez con el rey, ¿cómo terminó esa relación hasta que Suárez mantuvo la lucidez? Bueno, yo creo que posiblemente las relaciones del rey y Adolfo Suárez, como casi toda una transición, fue muy singular. Yo creo que eso es una cosa admitida y aceptada por todo el mundo, por la gente que lo observa e incluso por los expertos. Fue una relación que, además de la relación política, de una coincidencia en el objetivo, que son muy importantes, de una coincidencia incluso ideológica, aunque el rey esté por encima del partidismo, pero el proyecto les unió, estaban absolutamente convencidos, era un objetivo a alcanzar y eso además
consolida y termina en una relación de amistad que es posible que sea irrepetible. Yo entiendo que las relaciones de la jefatura del Estado con el Ejecutivo tienen que ser naturalmente civilizadas, pero no necesariamente una relación de amistad. Pero naturalmente esas circunstancias fueron tan singulares que dieron el resultado de unas relaciones de amistad también. Pero, como decía antes, esa circunstancia, una vez terminada esa etapa de la montaña, aquel ambiente que llegó a ser social, en que yo creo que incluso los ciudadanos se quedaron convencidos de que Adolfo Suárez había terminado. Es decir, llegaba el momento de otra etapa en la que hacía falta, no sé si era Indurain o quién es el que, supongo que eso vino más tarde, yo digo que hacía falta otro jefe de equipo. Y yo creo que el rey estuvo de acuerdo, creyó de verdad que eso era así. ¿Cómo terminó las relaciones? Pues yo creo que ha quedado clara. Bien. Nunca, porque además eso sí que lo defiendo, nunca llegó a haber un distanciamiento ni una enemistad. Es decir, hubo, bueno, perdón, un distanciamiento sí, pero eso nunca dio como resultado una enemistad. Las relaciones fueron siempre amistosas, de afecto, entre otras cosas que yo creo que los dos reconocieron que se debían mutuamente. Adolfo Suárez, por supuesto, más al rey que el rey Adolfo Suárez, pero los dos se dieron cuenta que fue un tándem singular, que fue muy importante, trascendente en la transición. Y en la historia de España. Y en la historia de España. Suárez creó la UCD, el partido centrista, un partido que tuvo muchísimo éxito, el apoyo mayoritario de los españoles. ¿Sería posible resucitar ahora un partido centrista con un corte, lógicamente traído a estos tiempos y a estos problemas, como aquel que creó Suárez, es decir, un partido un poco alejado de esta dicotomía izquierda-derecha? Yo creo que sería posible, entre otras cosas porque me parece elemental, siempre que hubiera un líder, pero sería otra UCD. Porque ahora yo creo que aquella UCD fue una necesidad. Siempre destaco que Adolfo Suárez, si tuvo algunas virtudes, que creo que tuvo muchas, pero desde el punto de vista político siempre destacó la intuición. Ese olfato del futuro era una cosa realmente sorprendente. En aquel momento era necesario un partido de centro por varias razones, pero primero porque se desembocaba en una democracia real en que participaban todos los partidos. Yo creo que eso fue uno de los éxitos, se dio cabida y entrada a todo el mundo, desde la izquierda más radical hasta la derecha más radical. Entonces, en esa etapa tan primitiva, digo, se estaba empezando a cocer aquello, no estaba ni hecho el bizcocho de la democracia, se necesitaba un partido moderador para que esos extremos se unieran y fuéramos capaces de hacer una constitución acordada con todas aquellas virtudes que yo creo que han hecho posible estos 30 y tantos años de prosperidad de este país, aunque ahora estamos en otra etapa preocupante, pero no hay que olvidar nunca lo que ha pasado detrás. Entonces, por seguir el hilo un poco, aquella UCD fue necesaria, hacía falta un líder que apareció en ese momento, que fue Adolfo Suárez, y hizo también ese milagro de poner de acuerdo a tendencias, porque tampoco eran ideologías muy separadas, pero en fin, liberales, socialdemócratas, democraticristianos, falangistas o del movimiento, que esos eran los más maleables, eran los más abiertos, porque sabían que para seguir en la política tenían que dejar el pasado. Luego esos eran, yo diría que los menos malos son los mejores. Pero claro, las diferencias de socialdemócratas, pero a pesar de todo y siendo consciente Adolfo Suárez, de eso no fue un ingenuo, él creyó que eso iba a jugar un papel muy importante. Y yo creo que eso es indiscutible. A pesar de las oposiciones de Carmen Díaz Rivera, de algunos, yo en eso fui absolutamente, lo vi claro también, estuve totalmente de acuerdo al 100% con Adolfo Suárez. Era necesario la UCD. El problema entonces era si era posible, porque a mí me parecía un milagro. Pero ¿cómo? Pues lo consiguió. Y lo consiguió por esa fortaleza tremenda de su personalidad. Y jugó para mí un papel decisivo. Retrasó la llegada de la izquierda, que era inexorable,
Yo creo que no la retrasó lo suficiente porque el Partido Socialista, dentro de un juego legítimo, tenía que cargarse, perdón por la expresión, políticamente a Adolfo Suárez, y apareció un poquito pronto, como la historia juzgará. Pero claro, ahora sería ideal un partido de centro, entre otras cosas porque las ideologías han perdido aristas, algunas están de verdad en una situación mala, se lo parecieron, y claro, pero habría que hacerlo de nuevo y tendría que jugar a ese partido de centro-centro que habría que explicar, permeable, con una justicia hacia arriba, no hacia abajo, sin demagogias, con un personaje, y lo digo apasionadamente, como Adolfo Suárez, que cuando hablan de las reconciliaciones con Alfonso Guerra, que yo creo que una de las virtudes de Adolfo Suárez, y habrá descansado, porque se fue sin ningún rencor, a nadie le guardaba rencor. Entonces, ese talante, ¿dónde está? ¿Quién es ese Adolfo Suárez? Pero si saliera, en este momento sería como un milagro de nuevo. Bueno, Suárez y su equipo de gobierno fueron capaces de realizar en muy poco tiempo, bueno, primero el cambio político, que no era nada sencillo, después los pactos de la Moncloa, superar una crisis económica realmente muy, muy fuerte, y todo eso en un escenario en el cual ETA prácticamente a diario estaba asesinando policías, jueces, ciudadanos, militares. La pregunta es, ¿tan difícil es que ahora el PP y el PSOE se pongan de acuerdo en 4 o 5 grandes asuntos para sacar a España de la crisis económica, incluso de la crisis institucional? Hombre, yo creo que soy de los que creo de verdad que la realidad es tozuda. Yo creo que eso lo compartimos todo. Evidentemente lo que nos ha demostrado, pero ya posiblemente desde la segunda legislatura de Aznar, es que el ambiente del Ejecutivo y del Legislativo, sobre todo del Legislativo, es de encontronazo permanente. Es decir, se pierde ese ambiente de concordia o esa cualidad de concordia, y llevamos muchos años con enfrentamientos permanentes. Entonces, es difícil. Vuelvo a lo de la tozuda realidad. Estamos en una realidad que yo creo que les va a obligar a ponerse de acuerdo. Es decir, es que si no hay un acuerdo entre las fuerzas políticas, los problemas de ese país nos van a durar más de lo que debieran y pueden ser tan graves como que tengamos unas consecuencias. Es decir, el problema es los tiempos, porque claro, estamos abocados ya a unas elecciones, tenemos un resultado de las europeas que yo estoy convencido que no se va a repetir miméticamente. La división que ha aparecido va a cambiar. Yo creo que los radicalismos perderán votos en favor de... Pero ya no va a haber mayoría, ni el PP, ni... Vamos, perdón, estoy hablando como si fuera un profeta. Yo creo que no va a haber ninguna mayoría. Se van a encontrar con un Parlamento que o se ponen de acuerdo o los problemas serios y graves que tiene esta vez no se resolverán. Es decir, deseo, más que deseo, los partidos de verdad lo están tomando en serio. Yo creo que no mucho. Siguen teniendo la ligereza, por desgracia, de pensar que todavía hay alguna y no hay más solución que esa. La realidad es que les va a imponer difícil, pero yo creo que es necesario y al final, hombre, y termino con esto. A mí me ha dado mucha esperanza el cambio en la jefatura del Estado, por lo que supone de renovación, de cambio de imagen, de cambio de realidad. Si tenemos un príncipe, hombre, que además no es que queramos vender esa imagen, es una realidad, desde su imagen hasta sus hechos, forma o cualidades natas, se maneja perfectamente, tiene tablas que en la política son necesarias, tiene una ya experiencia importante, son muchos años, y por lo menos hay una referencia. Hemos empezado a cambiar una cosa tan importante como la jefatura del Estado. Es posible que eso, esperemos, que contamine en el buen sentido y que esto venga en una renovación que buena falta nos hace. Regeneración. Habla usted de los serios problemas a los que se enfrenta ahora mismo España, y uno de ellos, que además está ahí, inminente,
es el del movimiento secesionista en Cataluña, este intento de un grupo de partidos, con el apoyo de bastante gente en Cataluña, de romper el Estado y declararse como un nuevo país independiente. ¿Cómo ve usted esa situación y qué cree usted que se podría hacer? ¿Cómo veo la situación? Supongo que es una cosa que comparto con la mayoría de los españoles. Muy preocupante. Y reconozco además que yo hace un año me equivoqué. Creí que esto no tendría esta mala evolución y ese panorama de dentro de unos meses que realmente puede terminar en una situación muy grave. Con lo cual, creo que comparto con la mayoría de los españoles que tenemos uno de los problemas muy serios. Pero claro, ¿qué hacer? Muy difícil, porque no, eso ya es profecía que yo no me atrevo. Pero la preocupación que yo creo que compartimos un poco todo es que lo que nos preocupa es que no vemos qué va a hacer quien tiene que hacerlo. No lo vemos. Yo siempre añado una cosa. El presidente del gobierno, digo en general, lo digo como ciudadano, el presidente del gobierno, hombre, por lo menos le doy la capacidad intelectiva, y por lo menos la mía, que no soy ningún genio. ¿Cómo no va a ser el presidente, por lo menos tan tonto, tan listo como yo? Eso, y perdón por esta pequeña expresión. Pero claro, hay una cosa que sí es cierta, el presidente del gobierno tiene una información la mejor de todos. Tiene análisis tal. Yo creo que el presidente del gobierno tiene que tener perfectamente claro cuáles son las decisiones que ir tomando. ¿Qué hacer los ciudadanos? Pues hombre, a mí hay una cosa, y es una pequeña parte, pero lo lanzo intencionadamente. Ha aparecido un poco tarde ya una reacción ciudadana en Barcelona. Pues yo siempre confío en la sociedad. Si la transición no hubiera sido posible por mucho Suárez y mucho Rey, si no hay una sociedad que de verdad se pone en camino. Y ahí hay un hecho que para mí es esperanzador. Hay unos movimientos ciudadanos en Cataluña que además el otro día me llamó mucho la atención, y supongo que a usted también, que han sido capaces de ir a ver al señor Mas y le han puesto los puntos sobre la silla. Y yo creo que a políticos como el señor Mas, como el señor Arzallus, como el señor Pujol, de los que yo tengo una pésima opinión, como la tengo del señor Giscard d'Estaing en distintas maneras. Yo siempre cuando hablan del señor Giscard d'Estaing casi salto en la silla, porque es la persona, yo creo que abyecta, la persona que más daño ha hecho a este país. Bueno, por la insensatez, la falta de responsabilidad, la vanidad y la soberbia llevada a extremos inconcebibles de los señores Arzallus, de los señores Pujol y de los señores Mas, que además el señor Mas añade a todas esas virtudes de los que le preceden su zafiedad, su falta de formación, es que no tiene ni categoría de liderazgo. Sea eso, irresponsabilidad, vanidad, soberbia, son unos personajes imprevisibles, porque yo, desde luego, en mi ingenuidad, no creí que hubiera un señor Mas que por la vanidad de pasar, como yo digo, revista a las tropas, nos llevará a esta situación. Y porque además, y termino, su trayectoria política en este momento es justo lo contrario de lo que hay que hacer en la política. Es decir, nos está creando un problema a los ciudadanos, a los suyos, a los del otro lado y a los nuestros y a todos, que es lo contrario de lo que tiene que hacer un político. Oiga usted, el político tiene que hacer todo lo posible porque el ciudadano sea feliz. Bueno, pues esto lo que hace es que todo lo posible para que seamos todos una panda de desgraciados, aquellos nosotros, los del Ebro y los del medio, y un desastre. Por eso es difícil hacer profecía. Pero tengo esperanza, ¿eh? Bueno, un panorama complicado. Usted, además de su trayectoria política, es empresario, ha tenido empresas en Ávila, su tierra, de la que además usted cuenta que cuando estaba trabajando con Suárez en la Moncloa, muchas noches, a altas horas ya de la madrugada, cuando terminaban el trabajo, se iba en su coche, conducido por usted, hasta su casa de Ávila para dormir y regresar al día siguiente a Madrid. Pero como empresario, ¿cómo ve esta crisis económica? Si realmente, como parece, ya estamos saliendo de ella. ¿Cuál es su percepción de esta realidad económico-social que nos afecta a todos? Yo, en cuanto a la evolución del problema económico, soy optimista. Y naturalmente en eso no me duele emprender, de la misma manera que cuando hablábamos antes del problema catalán, mi preocupación de nuestro presidente, señor Rajoy,
me preocupa mucho su actitud, su carácter, en fin, entre otras cosas porque yo creo que a muchos nos exaspera. Y bueno, pero este señor, ¿qué va a hacer? Lo mismo que soy crítico en eso y duro, porque claro, no es solo que él sepa lo que tiene que hacer, es que los que estamos preocupados tenemos que saber un poco qué va a hacer el papá de la casa para que estemos un poco tranquilos, porque claro, él sabrá lo que tiene que hacer, pero si los demás no nos damos cuenta, estamos sufriendo todos los días. Bien, en cuanto al tema económico, al que le han dedicado un esfuerzo tremendo, creo que están consiguiendo resultados y hay datos objetivos. Y entonces, como empresario, ¿qué es la pregunta? Sobre todo en el sector en el que yo he estado, porque claro, ya estoy bastante jubilado, no del todo. Yo pretendo morirme con las brotas puestas, si Dios me lo permite. Pero hay sectores sensibles como la publicidad, que empieza a repuntar, el consumo empieza a repuntar, los créditos empiezan a ser una realidad, bueno, y hay datos en que el paro baja, la deuda se estabiliza, el déficit se consigue un 6, no sé qué, y este año yo creo que van a conseguir el objetivo, pero con 2 o 3 décimas por debajo de lo exigido por Europa. Es decir, eso es una realidad. Como empresario empiezo a estar moderadamente optimista y sé que esta es una carrera que todavía nos toca, en el que esto ya no es para montes, es para los sprinters, hay que ir despacito, tal, por carretera llana, pero llegaremos, sin duda. Como además siempre defiendo que estamos en un gran país, porque es una cosa en la que pongo mucho énfasis. Los españoles creo que no somos conscientes de 2 cosas, de que tenemos un gran país en Europa, somos un país muy importante. La crisis que cuando oye usted, es que Irlanda, más Portugal, más Grecia, respetando a 3 países, no son España, que somos más importantes que esos 3 países. ¿Cómo va a quebrar España? No es posible. Se lleva a la Unión Europea por delante. Dicho eso, añado que los españoles somos unos fuera de serie. Es que me lo creo de verdad. Y porque claro, ¿qué tiene España? País pobre. Somos un gran país, 40 y tantos millones, con un PIB sorprendente. Oye, ¿y eso? Pues, los españoles somos unos tíos geniales. Luego, ¿por qué este país va a ir peor económicamente? Creo que se han tomado medidas, no las suficientes, y además empieza a apuntar. Coincide el Banco de España, coincide Europa, coincide el Gobierno. Tenemos un gran ministro de Hacienda. Yo lo siento porque ser profeta siempre uno arriesga a hacer el ridículo, pero a mí me parece que será uno de los ministros en la historia que vendrá subrayado, el señor Montoro. Todos tenemos más prisa, todos queremos que se hagan más cosas, pero yo me ritmo. El problema es, y ya termino, que tal vez el señor presidente y su equipo ha dedicado excesivo tiempo al tema económico y se están olvidando de que la regeneración inexorable, porque si no, no salimos socialmente, pues la están dejando. Y claro, la corrupción, las administraciones, es decir, todo se está desbordando. Esperemos que ahora que ya tienen una buena base, lo aborde. Pues muchísimas gracias a Aurelio Delgado por esta entrevista, que yo creo que además ha servido para esclarecer algunos puntos importantes del proceso de la transición en España de la dictadura a la democracia, y también, como no, por esta inyección de optimismo respecto a la situación de la economía española, que coincide además con otras expresadas aquí en Popular Televisión, de que la situación empieza a mejorar lentamente, pero empieza a mejorar. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, señor Castañeda, y buenas noches.